Hola a todos, queridos seguidores de este canal. Hoy les traigo una historia que no dejará a nadie indiferente, llena de sorpresas, revelaciones inesperadas y una serie de acontecimientos que están sacudiendo el mundo de la televisión turca. Si eres amante de las historias jugosas, las celebridades, los dramas de famosos y quieres enterarte de todo lo que está pasando en este triángulo tan controversial, quédate con nosotros porque en este video desglosaremos cada detalle de este escándalo que está acaparando todas las miradas. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle me gusta si te gusta lo que hacemos. Esto nos ayuda muchísimo para poder seguir trayendo más contenido interesante y exclusivo. Hoy, como bien dice el título, hablaremos de un tema que ha dado mucho que hablar no solo en Turquía, sino también en muchas otras partes del mundo. El escándalo que involucra a tres grandes nombres de la televisión turca, Bahar Arduk, Elçin Sangu y Gupse Özay, es uno de los más comentados en las redes sociales y medios de comunicación. Lo que parecía ser una historia simple sobre relaciones profesionales y de pareja se ha transformado en un complejo drama lleno de emociones, críticas y, por supuesto, especulaciones sobre los vínculos personales entre ellos. A lo largo de este video, analizaremos todo lo que está sucediendo y exploraremos qué ha llevado a cada uno de estos personajes a tomar posturas tan drásticas ante los medios de comunicación. El pasado reciente de Gupse Özay, Bahar Arduk y Elçin Sangu está lleno de enredos que no se limitan solo a lo profesional, sino que también afectan lo personal. Los tres han trabajado juntos en varias producciones de gran éxito, y sus relaciones en el ámbito laboral, como es de esperar, no han pasado desapercibidas. Sin embargo, la relación entre Bahar y Gupse ha dejado una marca significativa en sus vidas personales, tanto que incluso después de su separación, los ecos de su relación continúan afectando sus interacciones con otras personas, especialmente con Elçin Sangu. Para aquellos que no están tan familiarizados con este escándalo, todo comenzó cuando Gupse Özay, la ex esposa de Bahar, hizo unas declaraciones bastante fuertes sobre su relación con Elçin. En sus comentarios, Gupse insinuó que Elçin se había aprovechado de su vínculo con Bahar para ascender en el mundo de la televisión y alcanzar la fama. Además, acusó a Elçin de no tener una verdadera relación con Bahar, sino de usar su nombre para ganar popularidad, lo que generó un fuerte revuelo en las redes sociales. Estas acusaciones no solo sorprendieron a los fanáticos de ambos actores, sino que también generaron una serie de opiniones encontradas, divididas entre quienes apoyaban a Gupse y quienes se ponían del lado de Elçin. Lo curioso de todo esto es que, en su declaración, Gupse también reconoció que, aunque ella había superado su relación con Bahar, seguía sintiendo una conexión emocional con él. Sin embargo, lo que realmente enfureció a muchos fue su ataque directo hacia Elçin, sugiriendo que la actriz había manipulado a Bahar para lograr su éxito. Para comprender mejor la magnitud de la situación, tenemos que tener en cuenta la química que se formó entre Bahar y Elçin cuando trabajaron juntos en la serie Kiral Kask. Esta química en pantalla fue tan intensa que muchos comenzaron a especular que había algo más allá de lo profesional, aunque nunca se ha confirmado una relación romántica entre ellos. A lo largo de los años, tanto Bahar como Elçin han mantenido una relación cordial en la vida pública. Pero las recientes declaraciones de Gupse han puesto en duda esa relación de amistad y han hecho que muchos se pregunten si realmente existe un vínculo emocional entre los dos actores. A medida que las acusaciones de Gupse se difundían por las redes sociales, Elçin no dudó en defenderse públicamente. En una serie de publicaciones, dejó claro que su éxito no tenía nada que ver con su relación con Bahar, sino que era el resultado de su trabajo duro y su dedicación. Sin embargo, la presión mediática comenzó a aumentar, y cada vez más personas se unían al debate, cuestionando si Elçin había estado usando su relación con Bahar para ganar popularidad o si realmente existía una conexión genuina entre ellos. El comportamiento de Bahar en medio de toda esta controversia es otro punto importante que debemos analizar. Como muchos saben, Bahar es conocido por ser una persona reservada y discreta, que prefiere mantener su vida personal alejada de los reflectores. En este caso, optó por el silencio, lo que generó aún más especulaciones. Los fanáticos de ambos bandos comenzaron a preguntarse si su silencio era una forma de proteger su vida privada o si, en realidad, estaba tratando de evitar un enfrentamiento con las dos mujeres involucradas en este conflicto. Algunos seguidores consideraron que su silencio era una señal de que Bahar estaba emocionalmente afectado por todo lo que estaba sucediendo, mientras que otros pensaron que simplemente estaba buscando la manera de evitar el drama. Mientras tanto,
Gupse no dejó de hacer comentarios. A medida que pasaban los días, sus declaraciones se volvían más agresivas, llegando a decir cosas como la verdad siempre se revela, tarde o temprano. Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una acusación directa hacia Bar Yeltsin, insinuando que lo que estaba sucediendo no era más que una manipulación por parte de Yeltsin. Por su parte, Yeltsin continuó compartiendo mensajes y fotos en las redes sociales, defendiendo la sinceridad de su relación con Bar y asegurando que todo lo que decía Gupse no era más que una manipulación mediática. El silencio de Bar, sin embargo, continuó. Mientras todos se preguntaban qué opinaba él sobre las declaraciones de su exesposa y su actual compañera de trabajo, Bar se mantuvo firme en no hacer comentarios públicos. Esto aumentó aún más la intriga y las especulaciones sobre sus verdaderos sentimientos. A muchos les pareció que Bar estaba tomando su tiempo para pensar bien en qué dirección tomaría su vida personal y profesional. Sin embargo, el silencio también comenzó a crear una división en el público. Algunos pensaban que Bar estaba siendo muy maduro al no involucrarse en el drama, mientras que otros pensaban que su falta de respuesta indicaba que no estaba dispuesto a tomar una postura clara. A medida que todo esto se desarrollaba, las reacciones del público se dividían aún más. Algunos apoyaban a Gupse, entendiendo que como ex esposa, ella tenía derecho a expresar lo que sentía, mientras que otros consideraban que su postura estaba más motivada por celos y resentimientos del pasado. Por otro lado, los seguidores de Yeltsin no tardaron en defenderla, asegurando que ella estaba luchando por algo que realmente le pertenecía, su carrera y su éxito. La controversia crecía cada vez más, y no parecía haber una solución sencilla para la situación. Lo que estaba claro es que esta historia tenía muchas más capas de las que inicialmente se pensaba. No solo se trataba de una disputa entre exesposos y compañeros de trabajo, sino de un enfrentamiento público que involucraba emociones profundas, expectativas profesionales y la presión constante de los medios de comunicación. La vida privada de las celebridades siempre ha sido un tema sensible, pero en este caso, el drama alcanzó niveles inesperados, convirtiéndose en un espectáculo mediático que parecía no tener fin. En cuanto a Bar, su futuro en el mundo de la televisión y en su vida personal parece estar en juego. La forma en que maneje este conflicto será clave para definir su carrera en los próximos años. Por su parte, Yeltsin sigue avanzando en su carrera, demostrando que su éxito no depende de nadie más que de su propio esfuerzo. Mientras tanto, Gupse sigue luchando por mantener su dignidad y por encontrar una resolución a este conflicto que la afecta profundamente. Lo que está claro es que este triángulo entre Bar, Yeltsin y Gupse continuará siendo un tema candente en las redes sociales y los medios de comunicación. Los seguidores de los tres personajes estarán atentos a cada nuevo giro en la historia, y no cabe duda de que seguirán hablando de este escándalo por mucho tiempo. ¿Cómo terminará todo esto? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que todos estaremos observando de cerca cada movimiento y cada declaración. Manténganse conectados con nosotros para estar al tanto de todas las actualizaciones y no perderse ni un detalle. Hasta la próxima.